Hola, ¿qué tal? Esto es Pensar el Mundial. Y este es nuestro último programa, episodio, video, como lo quieran llamar. Y quiero enfocarlo en algo y es que basta ganar o es importante mirar cómo se gana o cómo se camina. Y es que llevamos bastante tiempo escuchando por todos lados que el mundial está vendido, que Argentina va a ganar, que Messi es el hijo de Infantino, bueno, toda esta parafernalia de discurso que hay. Y también hay discursos inicialmente que decían, no, es que la diferencia entre Cristiano Ronaldo y Messi es que a Cristiano Ronaldo todos se lo pusieron muy difícil, pero entonces también sacaban videos en los cuales parece que a Cristiano también le perdonaban cosas que a otros jugadores no. En fin, hay muchos elementos de especulación de los cuales no vamos a saber realmente la verdad, porque además mucha de esta verdad morirá, sobre todo con Infantino, más que ni con Messi o con Cristiano o con el que sea. Creo que no sabremos y en ese sentido no vale la pena centrarnos en ello. Lo, lo que a mí me interesa pensar en este video es por qué se nos hace importante el camino de cómo ganar. Es decir, ¿por qué nos importa el proceso? ¿Por qué es tan importante eso? Y yo pensaba es que tal vez la cuestión va en la admiración, y es que ahorita que estamos en el Tour de Francia, pensaba en dos ciclistas que podrían ir en el Tour, suponiendo que esto se diera, y es que ambos fueran competidores similares, equipos del mismo nivel, todo lo que quiera, o sea, dos tipos con exactamente las mismas posibilidades, pero uno decide hacer todo el recorrido bien hecho, con el pelotón y demás, no gana nada, simplemente llega, y el otro toma un par de atajos que se los permite la organización por alguna razón y llegan juntos a la meta. Ninguno de los dos gana, pero nosotros curiosamente admiramos más a uno que a otro. Eso quiere decir que el camino sí importa. Y es que aquí quiero traer a Rodolfo Kusch, y es que Kusch dice que él desconfía un poco de aquellos que limitan su visión o limitan la idea del éxito al tema del llegar, que ese tipo de sociedades que limitan todo a la llegada son un problema y que más bien hay que empezar a revisar cómo habitamos el mundo y cómo se construye el camino. Es decir, que la verdadera, lo verdaderamente loable, lo verdaderamente apreciable es eso, la forma de habitar el mundo y de recorrer el camino. Por eso, seguramente entre los dos ciclistas se valora mucho más el primero que el segundo, es decir, quien recorrió el camino bien y no quien no. Y lo mismo pasa muchas veces, o esto nos lleva a pensar mejor, en que nosotros recordamos a deportistas o a selecciones nacionales, por ejemplo, que no ganaron nada y la recordamos con mucho cariño. Entonces, los colombianos y en general en el mundo quieren mucho a Higuita o al pibe y nunca ganaron nada. Y a ellos los recuerdan no porque no hayan ganado nada, sino por los grandes jugadores que fueron, por cómo jugaban con el balón. Claro, hay otros que también fueron grandes y ganaron. Entonces recordamos a Pelé, recordamos a Maradona, recordarán seguramente a Leonel, en adelante a Ronaldinho. Recuerdan esa selección de ese Brasil del 2002 que ganó la Copa del Mundo, pero que jugaba muy bonito. Quizá si este Brasil de Ancelotti hubiera ganado, no lo hubieran recordado igual porque no jugaba igual de bien. Así hubiera quedado campeona. Recordamos y recordaremos seguramente a Cabo Verde por muchos años, porque Bociña y todo ese equipo nos llamó mucho la atención porque jugaba bien, porque era interesante. Igual Marruecos. Y ahí hay muchos elementos que uno empieza a mirar y es cómo uno recuerda a veces incluso más esos equipos que otros. La naranja mecánica de ese Holanda o de esos Países Bajos de esa época es tremenda recordación y todavía se estudia. Y entonces uno dice, pero ¿por qué si no ganaron? No importa. Se va a recordar porque es una proeza en la forma de jugar y la forma de recorrer ese camino. Y ese es el punto al que quiero ir. Y es que a nosotros nos interesa muchísimo el tema del camino porque recordamos
con mucho cariño eso, y eso nos pasa también en la vida diaria, y eso hay que aterrizarlo a la vida diaria. Y entonces no es lo mismo cuando logramos una meta en el trabajo, en el estudio, en la familia, con el sudor dándole, porque es que fue muy difícil llegar a graduarme, porque es que fue muy difícil lograr ese ascenso, porque fue muy difícil superar esta crisis de familiar, que cuando las cosas se dan y ya. Entonces, se ganó la lotería, o sea, sí, chévere, debe ser icónico, muy bacano, pero no es lo mismo que una serie de negocios muy bien logrados, ¿no? Debe ser distinta la forma. No es igual de loable aquel que pasa un examen haciendo plagio que aquel que lo pasa así sea raspando, pero con el sudor. Y ahí yo recuerdo mucho a un estudiante que casi pierde el año en el colegio en el que yo trabajaba el año pasado, y el chico tuvo que precisamente validar bueno, presentar el examen al final de filosofía, y yo pensaba que lo iba a perder porque realmente no tenía muchas condiciones o no las había demostrado mejor. Y al final lo pasó, y lo pasó sin que yo le regalara nada, lo pasó por su cuenta. Y cuando le presenté la nota y le dije, mire, hermano, pasó, ese hombre se alegró tanto, y yo creo que la emoción de haber logrado eso fue una muestra muy bella de cómo el esfuerzo y el caminar puede lograrlo, así sea al final, pero lo logró. Y en ese sentido, y esa vez yo pude sentarme y hablar con él y decirle, bueno, hermano, pilas, porque usted no es malo, no es bruto, no es tonto, lo que pasa es que estaba muy descuidado, entonces dése cuenta, bueno, todo ese tipo de situaciones que los profes me entenderán y que es necesario hacer, pero que alegran mucho al estudiante que realmente se esfuerza. Y lo mismo aplíquelo para cada quien, para su trabajo. Y entonces la pregunta no va a ser quién levante la copa, que además esto lo estoy grabando un día antes, todavía no sé quién va a ganar, ojalá gane Argentina, perdón. Eh, pero lo importante va a ser a quién le vamos a dejar nuestra admiración, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo admiro mucho el técnico de Japón, y ahí lo dejé en un video. El técnico de Japón para mí fue bastante icónico. Bociña es un personaje icónico de este mundial. La selección de Marruecos para mí hizo un gran mundial. Entonces hay elementos que generan una admiración más allá de que levanten la copa o no. Cuando una cosa se suma con la otra es apoteósico. Y entonces tenemos ese Brasil del 2002 que se me ocurre de ejemplo. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿qué genera la admiración en ti o en mí? ¿Quién ha caminado también este mundial que vale la pena admirarlo? Y entonces nada, esa se la dejo ahí y con eso cierro. Pero también tengo que cerrar la serie que estamos llevando, ¿no? Porque estamos llevando una serie de pensar el mundial, y que además te invito a que si este es el primer video que ves, son 11 videos. Este es el último. 11 videos porque son 11 jugadores de fútbol. No mentiras, 11 videos porque hasta aquí nos dio. Pero también considero que son 11 jugadores de fútbol en cancha. Y en esta serie de videos me pareció muy interesante recordarlos en este momento y pensar en que hablamos de tecnología, hablamos de amistad, hablamos de poder, hablamos de mercado, hablamos de responsabilidad, hablamos de muchas cosas. Y creo que queda demostrado con esto en que la vida diaria o las cosas normales como el fútbol, no tan normales como los mundiales, pero que son normales en cuanto a que son parte de la vida, nos pueden ayudar a hacernos preguntas bastante profundas sin forzarlo, sin que sea una cosa ahí, no, allí está la filosofía, y allí se pueden hacer preguntas serias. No se trata tampoco de que cualquier pregunta valga la pena, pues seguramente sí, no sé, eso habría que preguntárselo también, pero es una muestra de que la filosofía se puede ver en la vida diaria y se puede ver en el deporte también. Y entonces es interesante ver cómo estas reflexiones seguirán siendo válidas de aquí en adelante, porque pues son reflexiones frente a la vida. Y yo aquí anotaba que a veces el fútbol mismo, ver un partido, nos ayuda a descubrir cosas
de nosotros mismos, porque estas preguntas en última se responden desde uno. Obvio, se traen autores y es un poco el juego que he tratado de hacer, pero es tratar de recorrer este camino junto con ustedes, y seguramente ustedes, si han visto algunos de los videos, también tienen allí algunas respuestas o algunas preguntas. Ahí por allá se escucha algún vecino, ahí me disculpan, pero también es darnos cuenta que lo importante tampoco es la edición. Yo no me he esmerado en editar esto, he puesto un par de imágenes que en este video supongo que aparecerán por acá, pero más allá de eso, es más una apuesta por sentarnos realmente a pensar, y en este caso a pensar el mundial. Que estén muy bien.